Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. La política se activa. Así es, hoy se desarrollará, según ha anunciado la Presidencia de la República, el primer encuentro bilateral del presidente Luis Abinader con expresidentes para dar seguimiento a lo acordado a través del Consejo Económico y Social, esa decisión del gobierno dominicano y de la clase política de nuestro país de dialogar para encontrar salidas o soluciones a lo que se ha denominado como la crisis haitiana o el caso haitiano en la República Dominicana, que como ya dijimos esta semana se inició en el Consejo Económico y Social el diálogo entre los diferentes sectores para tratar los 6 ejes que se han establecido, entre ellos el tema laboral y la crisis que se desata después de que el gobierno dominicano haya decidido, digamos que, deportar a los indocumentados haitianos que están residiendo en nuestro país. Diferentes sectores han reclamado que se renueven los permisos de trabajo, sobre todo en aquellos sectores donde hay un mayor impacto por estas medidas. Estamos hablando en agricultura y en la mano de obra que se utiliza para la construcción. Son, digamos, los 2 sectores más impactados directamente, aunque hay otras áreas de servicio que requieren y que se han acostumbrado a tener una mano de obra inmigrante, sobre todo de origen haitiano en nuestro país. Hoy el presidente Luis Abinader visitará al expresidente Danilo Medina en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Esta reunión se espera que se realice a las 10:30 de la mañana, el mandatario en la tarde, incluso a las 7 de la noche se ha anunciado que habrá una reunión del gabinete de gobierno. De esta manera, digamos que se continúa con el acuerdo al que arribaron estos expresidentes con el presidente Luis Abinader. Ha habido en el ámbito diplomático 2 avances importantes, y podemos quitar ya la imagen de la frontera si les parece. 2 avances importantes, uno de ellos tiene que ver con la Organización de Estados Americanos. Una vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunciaba ayer que entre Haití y los Estados Unidos van a someter una resolución en la reunión de la Organización de Estados Americanos que se está desarrollando en una de las islas de las Antillas Menores durante esta semana, una resolución para que haya una comisión de la OEA o haya un mayor aporte e involucramiento de la Organización de Estados Americanos para apoyar la misión que la ONU ha enviado a Haití. De esta manera, digamos, le estarían pidiendo a Haití y los Estados Unidos a la Organización de Estados Americanos un mayor involucramiento en este tema, ya que en más de una ocasión hemos dicho que con las fuerzas de seguridad que vinieron desde África es evidente que no ha sido suficiente. El incremento de la violencia en Haití se mantiene, hay cada vez un mayor control de las bandas por algunos de los territorios haitianos, y justo esta semana el gobierno de los Estados Unidos emitía una alerta, que la comentábamos ayer, para que todos sus ciudadanos, los ciudadanos estadounidenses que están residiendo en Haití, que salgan. Incluso decían que no hay una decisión del gobierno estadounidense de insertarse o de ir a buscar personas, y le están pidiendo que salgan por las diferentes vías que están abiertas en este momento. El segundo avance en el canal diplomático está en la reunión del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, que se va a producir el próximo lunes, donde se espera que varias de las comisiones planteen la necesidad de discutir el tema haitiano, dando respuesta a la carta que envió la República Dominicana con la firma del presidente Luis Abinader y de los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. Germán. Sí, bueno, en la próxima semana se va a reunir entonces con... El lunes. Con Leonel Fernández. En la próxima semana sí. No hay fecha. Yo pensé que era el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se reúne el lunes, sí, no hay una pero fecha, con lo de Leonel no hay fecha. Daba seguimiento a esa reunión de hoy. Interesante, muy interesante que el liderazgo político pueda dialogar más allá de la diatriba, del insulto, de la descalificación, de la polarización, que embrutece sobre todo a los seguidores, porque ellos generalmente se entienden, ellos saben, ellos se entienden y está bien. Es un avance. Dentro de ese contexto que tiene que ver, ¿verdad?, con el tema migratorio, creo que es importante destacar, compañeras y amigos, esta noticia que dio ayer
la dieron ayer los fabricantes de cemento en la República Dominicana. Es una industria importante, muy importante. ¿Qué señalan ellos? El señor Jorge David Pérez, que es presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland, ADOCEN. Ellos dicen que República Dominicana, bueno, que no solo que es autosuficiente en la producción de cemento, sino que además exporta a varias islas del Caribe, eso es importante, y que de esas 10.000, a ver, tengo el dato, 10 millones, de los 10 millones de toneladas que produce el país, alrededor de un 20% o casi un 20% se exporta, de lo cual la mitad, no, hablan de 1 millón que se exporta, eso debe ser menos de un 20%, me da, pero bien, de ese 1 millón de toneladas de cemento que se exporta, la mitad, más de la mitad, va hacia Haití. Ese es un punto. El otro punto es que el sector producción, atención, gente que se dedica a este asunto, ha bajado 2.3% en lo que va del año. 2.3%, lo cual repercute en la demanda de cemento, que ha bajado 6% en el primer cuatrimestre del año. Eso es importante. La demanda de cemento ha bajado 6%. Y ellos dicen que, entre otras cosas, tiene que ver no solo que el panorama, el ambiente global, ¿verdad?, y regional, sino también las deportaciones que afectan al sector construcción. Ahí baja en la construcción de apartamentos, de casas, por la escasez, dice el señor Jorge David Pérez, de mano de obra. Hay que prestarle atención a eso. Me imagino que esto, sumado con lo que ha dicho el Consejo de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, el COPIMECON, el ingeniero Eliseo Christopher, lo que ha dicho la Asociación de Productores, ACOPROVI, de construcción privada, de vivienda, lo que ha dicho el ministro de Agricultura, Limber Cruz, hay que darle una salida menos... Hipólito Mejía. Ajá, el expresidente Hipólito Mejía, que yo no lo veo como expresidente, sino como un hombre, así usted lo ve así. Agricultor. Exacto, no productor, agrónomo, un hombre que sabe de producción. Independientemente de lo que a usted le guste o no le guste, sabe de producción, bueno, le ha ido bien, le ha ido muy bien. Entonces, cuando usted tiene esos sectores productivos, hay que prestarle atención. Sé que hay gente que quisiera que no habláramos de eso, que aquí en este programa hasta nos acusan de todo lo que usted quiera. Bueno, pero nada, a quienes no lo critican no debería estar vivo. Hay gente que quisiera que estuviéramos hablando de Suiza. Qué lindo, esos trajes típicos en las montañas de los Alpes y toda esa belleza. Pero hoy tenemos que hablar de Haití también. Y tenemos que hablar de migrantes, y tenemos que hablar de producción, y tenemos que hablar de cosas que a veces no nos quisieran ni tratarlo. Entonces, ese es un punto clave. Me imagino que Abinader y Danilo hablarán de eso hoy, más allá de las pasiones, más allá de esa locura colectiva que dice discurso pseudonacionalista, porque no lo es, no se crean el cuento. Entonces, creo que hablarán de eso, me parece una señal de crecimiento que hay. Bueno, y sobre todo, ya el expresidente Danilo Medina y también Leonel Fernández acudieron al llamado del presidente de la República. Esto, digamos, que de alguna manera devuelve el gesto. El tema era complejo para el Partido de la Liberación Dominicana. Si se quedaba afuera, podrían acusarle. Entonces, entró como, es un tema en el cual los políticos ahora se cuidan porque consideran que es uno de los activos principales, todo lo que tiene que ver con el tema migratorio fundamentalmente, porque aunque tratan todo lo que es Haití, los negocios, la frontera, la regularización sí o no y lo demás, está muy marcado por la campaña de repatriación que tiene República Dominicana. Edith, aunque creo que en ese sentido, y disculpa, porque sé que vamos a pasar a la otra fase, simplemente creo que debemos reconocer también que la administración de Danilo Medina fue la que hizo frente de una manera más institucional a este tema. Fue la administración que después de la sentencia, la cruel sentencia del Tribunal Constitucional de 168-13, decide institucionalmente someter un proyecto de ley que permitía
regular de alguna manera a los indocumentados y buscar la forma incluso de resolver un problema generado por ambas naciones, tanto por Haití como por República Dominicana, con la cantidad de inmigrantes que luego tuvieron familia en nuestro país, que la Constitución de la República Dominicana les reconocía la nacionalidad dominicana a todo el extranjero que naciera en República Dominicana, a todo el hijo de extranjero que naciera en nuestro país. Luego desarrolla en dos vías el tema de la nacionalidad para los hijos de inmigrantes y por otro lado atiende el tema de la regularización para los inmigrantes, que es otra cosa. Sí. Y son dos grupos de personas diferentes y se establece un plan. ¿Qué uno puede cuestionar de ese plan? Que en el caso de los inmigrantes, porque no nos vamos a meter al tema de la nacionalidad ahora, tenemos otro tema que le estamos dando seguimiento, con el tema de los inmigrantes a los que se le otorgó un permiso de trabajo, que se tuvo que buscar un montón de papeles y muchas empresas, casas, viviendas residenciales buscaron documentos y pagaron abogados para hacer ese proceso. El permiso era por 2 años. Antes de acabarse la administración de Danilo Medina, ya esos permisos estaban vencidos y no había un mecanismo para tú renovarlo. Digamos que, atendiendo a la observación que hacías, yo creo que vale la pena reconocer que en términos institucionales se trazó una vía a la que no se le dio continuidad, pero seguimos con el tema migratorio, Edith. Yo sé que tú tienes un tema ahí que es muy importante. Le estamos dando seguimiento a un caso que presentábamos ayer, porque nos sigue generando preocupación la manera en la que funciona el vacacional de Jaina. Vacacional al que poco tienen acceso. Veía una delegados de derechos humanos que hace algunos días decían que no se le permitía entrar incluso para llevar comida, eso es muy discrecional. La prensa, no he visto una imagen de prensa que haya dicho nosotros entramos, incluso sacerdotes o pastores, que las condiciones o las imágenes que salen son precarias, se constituye básicamente como un centro de guardar gente. Muy hacinado por las imágenes, por ejemplo, que ayer publicaba el periódico Hoy, que vamos a compartir con ustedes. Pero antes, ayer el director de Migración, Luis Rafael Ballester, informó que hay una investigación sobre la muerte de una ciudadana estadounidense que ocurrió en el centro de detención vacacional de Jaina, en la provincia de San Cristóbal. A mí siempre me llama la atención de que ese tipo de investigación la encabecen las propias instituciones o den cuenta ellos mismos y no el Ministerio Público. Que debería ser. Ahí falta su versión y esa es la que sean las propias instituciones. Uno debería ver un activismo más. Uno esperaría que a esta hora y para esta fecha el Ministerio Público tuviese un rol más grande en eso, incluso la Defensoría del Pueblo, que no la hemos visto en este tipo de temas. Pero esta mujer de nacionalidad estadounidense, según Migración, han salido algunos datos sobre su identidad y de cómo fue llevada. Dice un abogado que la representó incluso en los tribunales, que la entraron a sabiendas de su condición, incluso su discapacidad mental, o que ellos asumían que tenía una especie de discapacidad por su poco nivel de comunicación, y muchos padres saben que hay chicos, por ejemplo, que tienen ciertas limitaciones, no necesariamente es que esa persona no tenga juicio, sino que tiene una condición especial. Parecía que ese fuera el caso. Vamos a escuchar lo que dijo el director de Migración, Luis Rafael Ballester, sobre esta investigación que ellos mismos están promoviendo desde Migración. Que el INASIF haga una expertise seria. Bueno, según lo que tengo entendido, Luis Ballester es Migración, corte CS. Pueden poner, por favor, que es el que tenemos en el libreto y es el número 1. Ahí está. Sí, porque hay un tiro muy grande y lejano de uno a otro. Empecemos. Todos los protocolos, todos los procedimientos establecidos en nuestra institución para esos fines y logramos identificar, gracias a la colaboración de herramientas tecnológicas. ¿Sobre la sanción en caso de demostrar? Vamos a esperar que las cosas avancen. Bueno, una investigación donde ya se adelanta a Migración diciendo que tiene todos los protocolos cumplidos. Nosotros hemos visto esta mañana un video que ha difundido un canal de televisión donde está esta mujer viva, un abogado que la representó en un tribunal. Él dice que fue el abogado que adelantaban ahí, Sánchez, de los derechos humanos de Jaina, y que han estado presentes, muy presentes, los comisionados de derechos humanos, no desde ahora, si uno lo busca puede encontrar incluso cuando hubo un incendio, un motín, denunciando ciertas situaciones. Y lamentablemente esa fue llevada a un tribunal, y en ese tribunal no tenía un intérprete judicial, un precario inglés, le hablaban,
Hay cartas Bueno, escritas por ella. No, es que ni Es que siquiera, ni ni era inglés. siquiera Ni un siquiera era precario precario, inglés. no era Era nada. una gente diciendo, what's your name? O sea, nada. favor, nada. Y uno ve a esa persona indefensa en un tribunal con una persona que tiene el interés, un abogado que tiene el interés de apoyarla. No conocemos el mecanismo que se utilizó para que ese fuera su representante, el señor Carlos Sánchez, que lo hemos visto dar varias declaraciones con relación a este caso junto a Nelson Gutiérrez. Ambos se identifican como miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es Carlos Sánchez con su celular que empieza a hacerle preguntas a esta persona que tiene incluso dos identidades, una femenina y una masculina, se le conoce con dos nombres, él en francés Ulet y Esri Jaime, algo así, porque incluso hasta ahora se ha dicho que es de nacionalidad estadounidense, pero eso es confuso, incluso las pocas palabras que ella, porque ha sido identificada sobre todo como femenina, pero en el video dice masculino, dice que es hombre, no se entiende la nacionalidad. Yo traté de escuchar el video varias veces y no se le identifica. Estos hombres, estos abogados dicen que en realidad ella es de nacionalidad ucraniana. Varios medios han dicho tener acceso a unos documentos o a una carta donde él decía que tenía alergias severas y que en el lugar donde estaba, dice, necesito ayuda, donde estamos no es seguro, dice, not safe, no seguro, y dice alergias severas. Hasta ahora, según lo que ha dicho Migración, esta persona no tenía muestras de digamos, agresión física. Sin embargo, estos abogados insisten en que sí pudo haber recibido algún tipo de agresión en el centro de Jaina. Hay muchos datos porque ahí en Jaina, y explicaba el abogado, hay como una celda como para los hombres haitianos que lo ponen juntos. Hay otra celda donde van venezolanos, van cubanos o de otras nacionalidades. A esta persona se le ubicó entre los hombres haitianos, a pesar de esta carta, de no tener intérprete judicial, de no haber hecho ningún esfuerzo. Debo decir que la Dirección General de Migración es el único órgano en el país que puede tener a una gente retenida 15 días, por ejemplo, sin una orden judicial. Señora, desde abril estaba allí. Ni la Procuraduría General de la República. Ustedes vieron el caso del Yeter, ustedes vieron lo que pasó con los imputados. Lo llevaron a la Procuraduría y ese plazo se cumple. 48 horas. Eso que llaman aquí el debido proceso, se cumple. Un preso, incluso un preso común, no puede tenerlo mal. La Policía Nacional no tiene derecho, no puede. Eso fue una lucha de mucho tiempo. Pero la Dirección General de Migración sí puede guardar a una gente por ese tiempo. Yo te decía ayer, Edith, te decía ayer, Amelia, recordando aquella vieja película de 1989, Licencia para Matar, con James Bond, que aquí la Dirección Nacional, bueno, la Dirección General de Migración tiene licencia para abusar cruelmente, tratar cruelmente a un ser humano. Porque no, más allá de migrante, legal o ilegal, documentado o documentado, hombre, mujer, haitiano o americano, no importa dónde sea, es un ser humano. Y esos mismos que a lo mejor van a la iglesia, Padre nuestro que estás en los cielos y no sé qué, a rezarle a Dios, tratan a ese prójimo como si fuera una bestia, como si fuera un animal. Nos estamos deshumanizando. Un discurso que va calando, y hay gente que ahora mismo debe estar insultando por lo que estamos diciendo, tristemente. Por suerte no pasan de los hechos y se quedan en la palabra. Eso que le pasó a esa ciudadana, no importa de dónde sea, es una cosa triste. Porque ahora, un ser humano, un ser humano cuando está en condiciones de enfermedad y sobre todo mental, que está indefenso, es como un niño, pero yo hasta tengo no dudas. merece encerrarlo, tratarlo como una bestia, como un animal, sino llevarlo a un médico y tratarlo como gente, hay por un Dios. video donde está pero ¿a dónde vamos a llegar? Como si fuera jugando con agua de un inodoro que han subido los comisionados, que está ajena a todo. Dice que recibió atención médica porque fue a un tribunal. Dice esa persona que le habíamos pedido el corte a nuestra productora porque dio una declaración bastante amplia. Simplemente un momento, yo creo que este es un tema con el que tendremos que volver después, pero vean una parte de lo que está manifestando. Una expertise seria, que nosotros entendemos que el INACI es manejado por gente seria, pero esa es la verdad, y han sucedido más hechos allá en el vacacional de Jaina, bajo el mando del coronel Frometa, que se nos olvidó ayer mencionarlo. Frometa,
A Frometa se le explicó la situación y se le ha explicado con más de 15 a 20 ciudadanas, mujeres haitianas que han dado a luz adentro de una forma inhumana, y ni siquiera los médicos, 4 o 5 médicos que tiene migración, que solamente cobran, fueron a atender a esas mujeres. Se murió una mujer allá también, ellos la desaparecieron. Se han muerto varios niños recién nacidos. Esa es la verdad. Negligencia. La negligencia se comete cuando usted se le olvida cerrar una puerta, se le olvidó cerrar una puerta y se comete un hecho por esa puerta. Pero esa señora ucraniana tenía muchos días siendo violada, y tenemos los mensajes de WhatsApp y los reportes que nos habían enviado desde el vacacional de Jaina. Esa es la verdad. Es bastante seria la denuncia que está haciendo. ¿Dónde está el Ministerio Público? Ahí habría que estar el Ministerio Público presente, claro. Y en adición a eso, me generó mucha duda ver la dificultad de expresión de esta persona, pero en el video del juzgado, pero también uno tiene que preguntarse si es que no encontró con quién comunicarse en su idioma, porque es que ni me pareció, inglés dijo que hablaba poco, por lo menos eso es lo que se entiende la pregunta, pero sin embargo escribía. Entonces, ¿qué nivel de atención? Esta persona estaba en manos de las autoridades desde finales de abril, estamos en junio, a finales de junio. ¿Cómo es posible que sepamos de este caso? Porque la persona murió en manos de las autoridades, en un centro de detención de inmigrantes. ¿Cuáles fueron las diligencias y sobre todo cuál es la diligencia que está haciendo el Ministerio Público para saber qué pasó con este caso? ¿Y cuál es el nivel de atención que le está prestando el Ministerio Público de la República Dominicana a los casos donde se está maltratando la dignidad de tanta gente ahí, como decía Germán? Nos tenemos lamentablemente que ir a la pausa, porque hoy tenemos 2 entrevistas y hoy vamos a hablar en breve con Yulisa Álvarez, la directora ejecutiva de ese festival que mencionábamos al inicio, Mar de Palabras, que se realizará en nuestro país a finales de esta semana. De seguro el tema del vacacional de Jaina lo vamos a retomar mañana, pero vamos ahora a hablar de literatura con Yulisa Álvarez, ese festival del que le comentábamos al inicio, que reunirá a una cantidad importante de escritores, hay talleres y es accesible, es muy accesible, así que vamos a hablar de ese tema. Y más adelante, en una segunda entrevista, nos acompañará el presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, estará con nosotros, así que nos vamos y regresamos en un momentito.